ministerio de Jimmy Swaggart. Esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Una vez más, gracias por la ayuda que nos brindaron en los últimos 2 días. Estamos muy agradecidos. ¿Y qué tengo? Aquí está. Ustedes donaron $1,335,000, rondeándolo de esa manera, y lo apreciamos en gran manera. Pero la meta eran 5 millones. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos operadores en los teléfonos ahora mismo esperando sus llamadas. Así que si el Señor lo ha puesto en su corazón el dar, llámenos o pueden visitarnos en línea, ¿no? Absolutamente, www.sonlifetv.com. Pueden dar 24 horas al día, 7 días a la semana, así que no titubeen al dirigir o al ser dirigidos por Dios. Es lo más importante, no esperar, no dejarlo a un lado. Cuando el Señor da la dirección y uno tiene la cantidad, uno puede ir a www.sonlifetv.com o jsm.org y dar a la obra. O pueden llamarnos, tenemos operadores, ¿no? Sí, con quien quiera que se sientan más, o como quiera que se sientan más cómodos. Bien, una vez más, Hebreos capítulo 11, Dave, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Creer que Cristo vendría y pagaría el precio a fin de que la humanidad pudiese ser redimida. Un precio muy grande fue pago, damas y caballeros, más allá de lo que podemos imaginar. Y sé que a veces vemos en la televisión una película como La Pasión de Cristo, cuando Él es golpeado casi hasta la muerte, y todo eso sucedió. Realmente sí. Pero personalmente creo que ese no fue el verdadero sufrimiento que Cristo vivió. Su verdadero sufrimiento era llevar la penalidad de los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Y eso no lo podemos entender, no entra en nuestra mente la capacidad, nuestra capacidad no nos permite entender lo horrible que es el pecado, mucho más de lo que podemos imaginar. Y yo creo que a veces nosotros nos aprovechamos de Cristo. Sabemos que Él nos va a perdonar, se nos olvida el precio que fue pago para que ese perdón fuese o sea extendido a nosotros, y no pensamos que pensamos que nuestro pecado es nada porque Él nos va a perdonar. Y sí, Él nos va a perdonar. Yo no quiero minimizar eso en lo absoluto, pero a la vez yo creo que nosotros realmente no entendemos, y tal vez un ser humano no puede entender correctamente el precio que fue pago en la cruz del Calvario. Y por eso es que al Señor no le agrada en lo absoluto cuando nuestra fe está en otra cosa. Y no va a funcionar eso. Realmente no va a funcionar. No hay victoria en que su fe esté en cualquier otra cosa a menos que sea en Cristo y la cruz. Yo quiero que eso esté muy claro en su vida. Dios no va a honrar la fe que no esté en Cristo y la cruz. Usted piense que sí, pero no es así. Él no puede. Ahí es donde el precio fue pago en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, la magnitud de esas palabras realmente daña la mente. ¿Terminar qué? ¿Consumir qué? Él consumió todo lo que el hombre necesitaba para ser redimido. Todo pecado expiado. Ataduras de las tinieblas rotas, haciendo posible que nuestras vidas sean total y completamente cambiadas por el poder de Dios. No se puede cambiar su vida, la mía, fuera de la cruz. No se puede. Amén. Cuando su fe está en algo, aparte de Cristo y la cruz, es una fe que Dios no va a reconocer o honrar. Tiene que ser fe en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz. Y eso no es difícil entenderlo. Un niño lo puede entender. Un niño puede evidenciar ese tipo de fe. Yo pensaba que todo tenía que ver con la ignorancia, pero no me parece. Creo que la mayoría de ello es incredulidad. Simplemente incredulidad. Sí. No creen, simplemente no creen lo que Jesús hizo en la cruz y no creen que responde al dilema de los hombres.
Recordemos también que todo cristiano, y Carl habló de esto anteriormente, el hermano Brown lo hizo. Y eso es que la gente, en el momento que recibe a Cristo, en los próximos momentos o semanas, uno toma la decisión de cómo vivir para Dios. Uno es entrenado en la mayoría de los casos a no creer o enfocarse en lo que Cristo hizo, sino enfocarse en lo que uno hace. Así que lo que uno ha experimentado es el valor de hacer, y hay valor en la consagración. Claro que la hay. Claro que hay Sí. valor. Hay un valor ahí. Pero mal entendemos una vez más la situación. Así que hacemos un compromiso, y cuando usted me dice que yo no puedo hacer ese compromiso, por eso es que hablé de lo que hablé antes de la pausa. Tanto de la oposición que recibimos es porque la gente dice, ustedes dicen que la consagración no es importante, que la disciplina no es importante, ustedes dicen que, bueno, lo que sea, ustedes solo dicen que no es importante, pero no lo estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo que hay que ponerlas en una categoría correcta. Las aceptamos por el medio por el cual la Y santificación no es ocurre, eso. y ese nunca es el propósito. Pablo le diría a los Gálatas, habiendo comenzado en el espíritu, ¿os queréis perfeccionar por la carne ahora? ¿Están perfeccionados o son Así traídos a es. la perfección por la carne? Y recordemos que estos eran los convertidos de Pablo, a quien él amaba, y él comienza Gálatas 3, Gálatas insensatos. Kenneth Weiss dice de que él, el traductor, o más bien los traductores, lo dijeron más amablemente, porque él en realidad dijo, ustedes idiotas, y eso es fuerte. Estaba pensando yo en ese término cuando usted dijo que los creyentes no saben vivir para Dios. Creo que ambos tienen el mismo impacto. Idiotas. Estamos hablando de creyentes. Él está diciendo que no están utilizando sentido común, no están utilizando la capacidad mental para ver lo que se necesita creer. Hablándole a los Gálatas, es donde la iglesia está en realidad, pero una vez más, la gran barrera es que ya pusieron su fe en algo más, y para poder poner su fe en la cruz van a tener que arrepentirse de dejar, o van a tener que despojarse de los procesos, no de las disciplinas, pero de las Así es. ideologías que ellos han aceptado pensando que eran el medio. Recuerdo años atrás que leí un mensaje por George Williams. Él era un predicador inglés que vivió 150 años atrás, tal vez. Él dijo, tenemos que arrepentirnos no solamente de lo malo que estamos haciendo, pero también de lo bueno. Sí, Y eso me amén. llamó mucho la atención. Yo lo leí y como dije, eso fue 20 y tantos años atrás, pero eso me sorprendió. Y él estaba diciendo propiamente lo que acabas de decir. Tenemos que arrepentirnos de pensar que las obras religiosas que hacemos, que hago, a Dios le agradan y esto realmente me santifica. Tenemos Correcto. que arrepentirnos de Sí, eso. Pero es difícil para nosotros entender que tenemos que decir, Señor, perdóname por pensar que mi vida de oración me trajo estas maravillosas cosas. Eso es decir, creamos eso o no, lo que Jesús hizo en la cruz no lo hizo por mí. correcto, sí. Es su vida de oración que lo hace y no, 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 no. La vida de oración es muy importante, Es claro que vital. sí, es vital. Yo fui a mi oficina esta mañana, aún cada día, yo tengo un tiempo de oración con el Señor. Busco al Señor, ¿no? Por las necesidades que son vitales cada día, 7 días a la semana, mañana y noche. Y así que si usted piensa que no creemos en la oración, eso es absurdo. Así Pero es. de lo que estamos hablando es que si usted piensa que mi vida de oración o mi ayuno o mi estudio de la palabra o el dar testimonio a la gente, evangelizar, hacer eso, aquello, lo demás, que eso de alguna manera me trae esas cosas a mi vida, realmente eso aira a Dios, porque eso no trae eso, ¿no? Nos ayuda en ciertas maneras, pero no trae todas estas cosas. Es la cruz que lo hace, damas y caballeros. Sí, Y amén. solamente la cruz. Allí es donde Jesús pagó el precio. No viva su vida pensando o diciendo, Señor, lo que estoy haciendo realmente yo sé que te alegra conmigo. Eso realmente trae justicia y santidad, porque yo hago estas cosas. Eso es decir, lo que Jesús hizo no es suficiente.
No quiero adelantarme cuando lleguemos a Romanos 12, pero permítame, o Hebreos 12, pero permítame leer algo porque creo que se alinea con lo que usted está diciendo y lo que a veces nosotros hacemos como creyentes. El verso 3 dice, considerando al que soportó tanta persecución para que no se decaiga. Usted no habéis resistido. Hay una idea, y una vez más, es deshacerse de la cruz, magnificando nuestros esfuerzos, lo que sucede. Y esta ha sido la plaga de la iglesia desde el principio. Las enseñanzas de Pablo, tan maravillosas como la fueron y lo son, no fueron entendidas por la iglesia. Pronto después de su muerte, los debates de la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, se discutieron por unos 200, 300 años después de la Iglesia Romana Católica. Y básicamente por la persecución y la falsa doctrina aún hasta en la persecución, se escribió mucho en cuanto a la justificación y ellos no sabían cómo vivir para Dios. Ellos pusieron reglas para vivir por leyes y si no se vivía de acuerdo, se les castigaba. En Génova, que se mató a Juan Calvino. Aún creemos el día de hoy, ya que llegó la reforma. Quiero decir algo que viene a respaldar lo que Lauren dijo acerca de las disciplinas y todos estamos de acuerdo que son necesarias. Cada uno de nosotros aquí en este lugar ejercitamos y ejercemos esas disciplinas, leemos, oramos y hacemos lo mejor para prepararnos y ministrar y enseñar. Así que si alguien dice que nosotros no respetamos las disciplinas, simplemente están siendo deshonestos o ingenuos, pero creo Así que es. eso Así es mucho más Así allá es. de lo que se puede llegar a entender, especialmente en el día en el que vivimos. Pero el mensaje de la cruz, el Señor Jesucristo lo hizo todo en la cruz. Y nosotros venimos contra Él y contra su llamado Mm. si tratamos de santificarnos nosotros mismos. Y yo creo que ahora que este mensaje ha sido transmitido, no podemos tomarlo a la ligera más. Estoy hablando en serio. Las últimas semanas el Señor ha estado ardiendo en mi corazón la necesidad de esta enseñanza, la necesidad de Cristo o del cuerpo de Cristo de escucharlo. Pablo, como dijo Lauren, dijo, oh, vosotros idiotas, sería esa, bueno, sería ese el lenguaje que se utilizó en ese entonces. Están tratando de hacer algo que no se puede hacer. John, lo sorprendente de esto es que aquí está el apóstol Pablo, a quien el Señor le entregó el significado del nuevo pacto. Y no, Precisamente. no puede haber algo mayor a eso, ¿no? Y Pablo lo entregó a nosotros en sus 14 epístolas. Pero la mayoría de estas iglesias que estás mencionando fueron salvos en su ministerio. Sí. Hubiesen perdido si no. Pero Sí. llegaron usurpadores, judaizantes. Lo primero que hicieron fue sutilmente tratar de cambiar el pueblo en contra de Pablo. Así es. Sí. Tornarlo en contra de él. Él es un buen hombre, decían, pero él está ahora envuelto en esta situación. Y pueden ver aquí en el libro de Levíticos que eso está mal y que nosotros tenemos que cumplir la ley, guardarla. Tenemos los niños aquí, esos niños hay que circuncidarlos a los 8 días, guardar el sábado, el reposo, etcétera, etcétera. Ellos pudieron o lograron tornar el pueblo en contra del Así hombre es. que había sido instrumental en llevarlos de las tinieblas a la luz. Y sus cartas que él escribió tratan con esto. Realmente la situación estaba tan mal que Corintios una vez que él ni siquiera iba, envió a Timoteo. Envió a Sí. Timoteo. Y no iba porque ellos tenían temor que le iban a atacar. Tal vez lo iban a Sí. matar. Y tenía realmente, estaba preocupado. Y usted Sí. dice, bueno, pero no debió de haberse preocupado. Pero bueno, camine en sus zapatos antes de Sí. criticarlo, ¿no? Amaba a la gente y esa es la razón. Exactamente, gracias a Dios que el Sí. Señor lo llevó así, ¿no? Pero es sorprendente para mí cómo la gente puede tornarse en contra de ese hombre a quien Dios estaba usando para llevar el nuevo pacto al mundo. Una vez más en Gálatas, me he hecho vuestro enemigo porque les Porque digo, les la, digo verdad. la verdad. Y realmente esa es la actitud que Satanás trata de obrar en la mente de la gente que está escuchando lo que estamos diciendo. Él trata de
afectar la mente inclinada de cierta manera. El punto final, resultado final de haber seguido este mensaje será la paz, Ujú. será Así una es. fuerza espiritual, Claro, claro que sí. será renovación espiritual. Será victoria. Si ustedes le dan a Dios media oportunidad, si ustedes le permiten a Dios, yo los reto a aplicar estos principios en su vida y permitir que Dios comience a hacer en ustedes. La prueba está, bueno, es presente, hermanos y hermanas. La dirección a ser consagrado más que nada ha sido después del entendimiento de la cruz. Siempre después de ser salvo, yo cumplía con las disciplinas. Yo hacía actos de consagración consistentemente, amaba a Dios. Yo eh, haría lo que pudiera para servirle y le amaba con todo mi corazón. Pero el gozo en el que yo le sirvo el día de hoy no se puede comparar con la labor que yo me Amén. puse sobre Así mí es. mismo. Y aunque son algunas de las mismas acciones o de los mismos procesos, una vez más, la consagración y disciplinas, el gozo es el factor primordial. La paz, el reposo, la relación maravillosa que yo tengo con el Señor y Alabado lo que viene Dios. con confiar completamente y con aprender, digo completamente, pero aprendiendo a confiar en Él, como lo estamos haciendo ahora, basándonos en el objeto correcto de fe, no puede compararse. Es una diferencia de día a noche. Así que yo le animo a la gente a no rendirse, a no dejar las disciplinas ni la consagración, a no Amén. dejar Amén, amén, tampoco amén. lo que es Claro. justo, sino Aumentar permitirle las que disciplinas. Dios obre por el Espíritu. Y una vez más, Pablo hizo la pregunta, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿qué significa esto? Significa que en el momento que uno puso su fe en Cristo, el momento en el que uno como creyente llegó a Cristo y puso la fe en Él, todo cambió y el Espíritu Santo continuó, Ujú. comenzó, perdón, la obra, comenzó a hacer la obra de consagración. Algunas cosas fueron inmediatas, pero Él comenzó a hacer la obra. Y Pablo pregunta, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, por nuestro esfuerzo, por nuestra consagración y disciplinas. Y la respuesta es retórica, por supuesto. La pregunta es absolutamente no, para nada. Estábamos hablando del Muy bien. arrepentimiento de nuestros esfuerzos hace unos momentos y la carta que Cristo hizo que el apóstol Juan escribiera en la isla de Patmos a la iglesia de Éfeso fue a pastores que habían dejado su primer amor. Él les dijo, tengo algo contra vosotros, porque habéis dejado vuestro primer amor. Cada vez que él les decía eso, les decía, tienen que arrepentirse de hacer eso. Así Así que es. cuando Así. se trata de nuestros esfuerzos, a veces cuando yo ministro, trato de explicarlo de esta manera. Por causa del milagro de la salvación, nosotros experimentamos, inicialmente nosotros queremos agradar a Dios. Y eso es lo que queremos hacer Claro, porque Él ha hecho un cambio claro. grande en nuestras vidas y Así nosotros es. nos preparamos para agradarle a Él, pero con el pie izquierdo, por decirlo así, Así de la manera es. equivocada, sin saber que Él quiere que nosotros vivamos nosotros consagrados. Así Sin es. embargo, lo que la iglesia ha predicado, y lo he dicho rápidamente, sé que se nos acaba el tiempo, pero nuestros miembros en, en un estudio bíblico estaba estudiando y enseñando yo la experiencia de salvación. Cuando uno cree, ahora lo que Cristo hizo en la cruz, por eso es que mucha gente dice que es como que nazco de nuevo, nuevamente. Así que al comenzar a explicarlo, había una jovencita que se levantó y jamás se me va a olvidar. Ella dijo, yo tuve eso, yo lo tenía, experimenté eso, yo recibí la salvación y recibí la libertad, pero después fui a la iglesia. Y después ella comenzó a recibir las disciplinas. Y eso le robó a ella la libertad de la que había experimentado. Bueno. Dos cosas que tenemos que ver. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Quién Ujú. inició? Muy bien. ¿Lo inicié yo o alguien que me está enseñando o el Espíritu Santo lo inició en mi vida? Y la segunda pregunta es, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a depender de mi propia fuerza de poder, fuerza de voluntad o voy a depender del Espíritu Santo? A eso es que llega
Carl, quiero hacerle la pregunta. La Iglesia de Dios en Cristo, que probablemente es la La organización es. pentecostal más grande del Sí, sí, mundo, la ¿no? es. Tengo que confesar que yo realmente no conozco tanto sobre estas personas, ¿no? Pero, ¿dónde están ellos en lo que refiere a este mensaje o otro mensaje? Hermano Swagger, no tengo mucho que ver con la Iglesia de Dios en Cristo. Es la denominación más grande. ¿Estás diciendo que no predicas en sus iglesias No mucho? mucho en iglesias que han salido de la Iglesia de Dios en Cristo. Y Lauren, usted ha estado ahí muchas veces, pero jamás he ido a una iglesia de Dios en Cristo a predicar. Así que realmente yo no sé cuál es su creencia. Pero, mira, no puedo decirlo porque no lo sé, así que lo voy a dejar así nada más. Realmente no lo sé. ¿Tienen iglesias grandes aquí en Baton Rouge? Tienen una iglesia de Dios en Cristo, sí, varias en Baton Rouge. No diría que son iglesias grandes, pero son de tamaño mediano, tal vez una iglesia promedio. Bien. La influencia de la iglesia de Dios en Cristo es un poco más legalista. Tendría que incluir el estilo también como un objeto de Ujú. fe y Oh, ciertas sí. tradiciones, objetos de fe que van en contra de lo que predicamos y enseñamos. Ujú. Una vez más, la misma fuente, mi amigo James Ferdale salió de esa iglesia de Dios en Cristo y ha compartido conmigo a veces la oposición que él tiene cuando predica él en Columbus, Mississippi, en All Nations Así es. Ministries. El mensaje de la cruz, él lo ministra, así que hay mucha tradición, mucho estilo que se enfatiza relativamente a cómo la persona vive para Dios. Una vez más, gracias por la ayuda que nos brindaron en los últimos días. $1,334,538 para la meta que queremos alcanzar de $5 millones. Y eso es estrictamente para tiempo al aire en todo el mundo. No incluye el pago del personal de ninguna manera, solamente el tiempo al aire. Y lo hacemos de esta manera porque estas personas tienen que tener su dinero. Se les paga a tiempo o no estamos al aire. Así que tenemos operadores hoy. Usted